En la sesión anterior hablamos de los alineamientos en general, de los tipos de alineamiento y nos enfocamos en los alineamientos pareados. En esta ocasión vamos a hablar sobre los alineamientos múltiples, cómo se hace el cómputo de estos alineamientos y para qué se utilizan. ¿Qué es un alineamiento múltiple? Pues bueno, un alineamiento múltiple es la comparación de más de dos secuencias. Recordemos que la comparación de dos secuencias se le conoce como alineamiento pareado, pero cuando se suman más secuencias, 3, 4, 5, se le conoce como alineamiento múltiple. Ustedes en los artículos de investigación generalmente lo van a encontrar con estas siglas MSA, que significan Multiple Sequence Alignment. ¿Okay? Los alineamientos múltiples en realidad tienen muchas funciones y una de sus principales es que son la base para hacer análisis filogenéticos. ¿Okay? También sirven para hacer algunas gráficas de los consensos de secuencias, por ejemplo, estas que se llaman logo de secuencias. Sirven para identificar motivos funcionales de proteínas o motivos funcionales dentro del DNA. Sirven para determinar la secuencia consensos. También estos alineamientos múltiples se usan para generar matrices de sustituciones. En este caso es una matriz de puntaje, posición específica. También se usan para encontrar patrones de proteínas y, como ya lo mencionamos anteriormente, sirven también para encontrar dominios conservados donde se puedan hacer primers para poder amplificar alguna región del DNA entre diferentes organismos. Como lo comentamos en la sesión anterior, los algoritmos de programación dinámica son muy útiles para hacer alineamientos pareados. Sin embargo, esta programación dinámica requiere mucho cómputo. Por lo tanto, se vuelve obsoleto al aplicarlo a los alineamientos múltiples, puesto que requiere mucho trabajo de cómputo. Y para este caso se usan los métodos conocidos como heurísticos. Estos métodos no nos garantizan un alineamiento óptimo, sin embargo nos garantizan rapidez, ¿okay? Y generalmente los resultados obtenidos por estos métodos son confiables, ¿okay? Dos tipos de métodos de alineamientos heurísticos existen para los alineamientos múltiples. Uno es el alineamiento progresivo y el otro es el alineamiento iterativo. En el alineamiento progresivo lo que se hace primero es una matriz de distancia. Después de esa matriz de distancia se hace un árbol de distancia, que en este caso puede ser UPGMA o a partir de neighbor joining, y posteriormente el algoritmo lo que hace es alineamientos pareados de las especies más cercanas. En este caso, por ejemplo, vean, A con B es más cercano que C que con D. Entonces lo que hace el algoritmo es alinear los grupos más cercanos, en este caso es A con B, y aparte también hace el alineamiento de C con D. Posteriormente hace un alineamiento de grupos. Una vez que hace este alineamiento de A con B, genera un perfil de alineamiento que representa este grupo, y este perfil de alineamiento de este grupo es alineado con el perfil de otro grupo. ¿Okay? Estos son los alineamientos conocidos como progresivos o jerárquicos. En los alineamientos iterativos también se hace una matriz de distancia. De esta matriz de distancia se hace un árbol guía, que puede ser por UPGMA o neighbor joining, y hace lo mismo, hace un alineamiento entre las especies más cercanas para construir un alineamiento múltiple. A diferencia del alineamiento progresivo, en el alineamiento iterativo lo que hace es, a partir de este nuevo alineamiento múltiple, hace una matriz de distancia, vuelve a hacer un árbol guía y vuelve a hacer el alineamiento. Y este proceso se repite hasta que el alineamiento no cambie. Esto quiere decir
Cada alineamiento da un puntaje de score. Cuando el score no cambie al hacer varias iteraciones, ahí termina el algoritmo. Y pues existen diferentes algoritmos para hacer alineamientos de secuencias. Para los alineamientos progresivos existen programas como T-Coffee, ClustalW, Clustal Omega, que es una actualización del ClustalW. Y para los alineamientos iterativos, bueno, en realidad existen más programas, sin embargo estos son los más comunes. Para los alineamientos iterativos está el que se llama Músculos y otro que se llama MAF, que MAF últimamente es el que se ha venido usando con mayor frecuencia. Ok, vamos a hablar de cómo funcionan los alineamientos en Clustal, que es uno de los tipos de programas más comunes. Como lo comentamos anteriormente en los progresivos, pues bueno, vean aquí, tenemos la secuencia X1, X2, X3, X4. Lo primero que hace es un alineamiento pareado de cada uno de estas secuencias, X1 contra X2, X1 contra X3, X1 contra X4 y después X2 contra X3, X2 contra X4, X3 contra X4. ¿Ok? Hace todos los alineamientos posibles. Una vez que tiene esos alineamientos, pues saca el porcentaje, el grado de similitud de los alineamientos pareados y construye una matriz de distancia. En este caso, esta es la matriz de distancia que se obtuvo. Como ustedes pueden ver aquí, X1 y X3 son los más parecidos. Luego viene X4 con X2. ¿Ok? Entonces, con esta matriz de distancia lo que hace es un árbol de distancia. Y vean, como lo vimos aquí en los números, X1 y X2 parecen más similares y los agrupa. Luego X2 con X4 parecen también ser similares y los agrupa. Posteriormente de que hace este árbol de distancia, lo que sigue es alinear las especies más cercanas. En este caso alinea X1 contra X3 y luego X2 contra X3. Una vez que hace los alineamientos, hace un perfil de alineamiento de este grupo y de este grupo, y lo que hace es alinear estos dos grupos. Vean, X1 con X3, X1, X3 lo alinea con el grupo X2, X4. Y así nos da el resultado del alineamiento de clúster. Ahora vamos a hablar del alineamiento MAF. Este es un algoritmo que ha sido últimamente muy usado. Últimamente en los artículos científicos se encuentran de manera muy frecuente y se ha usado mucho, sobre todo en esta pandemia, para analizar las secuencias del virus SARS-CoV-2, porque este es un algoritmo mucho más rápido que el ClustalW y al parecer los resultados son más confiables que los que presenta ClustalW. Bueno, vamos a hablar cómo funciona este tipo de método. Lo primero que hace es calcular una matriz de distancia, pero a diferencia del alineamiento Clustal, la matriz de distancia no la hace a partir de alineamientos pareados, sino que la hace a partir de un perfil de fragmentos de 6 nucleótidos o de 6 aminoácidos. ¿Ok? Lo que hace es, va contando cuántos fragmentos de 6 aminoácidos diferentes se encuentran en cada una de las secuencias y luego compara ese perfil de fragmentos de 6 aminoácidos o nucleótidos contra las otras secuencias y así genera la matriz de distancia. Una vez que genera la matriz de distancia, lo que hace es un árbol, en este caso es un árbol UPGMA, y a partir de, usando este árbol como guía, pues hace los primeros alineamientos. ¿Ok? A diferencia del progresivo de ClustalW, en este programa y en los tipos iterativos, lo que hace es, a partir de este alineamiento, se genera una nueva matriz de distancia. Con esta matriz de distancia se vuelve a generar el árbol filogenético, el árbol de distancia, y de ahí se genera el nuevo alineamiento. Y este paso se repite es una vez
y lo encontramos con esta opción en el programa, y solamente se repite hasta 2 veces y encontramos este programa. ¿Okay? Pero bueno, aquí no termina este algoritmo. Este algoritmo incorpora un paso extra. En este paso extra lo que hace es este alineamiento que obtuvo al final de estas 2 iteraciones. Lo que hace es, de acuerdo al árbol, hace un árbol filogene, un árbol de distancia, y lo que hace es rompe este alineamiento y lo rompe de acuerdo a grupos que encuentra dentro del árbol. Vean, aquí por ejemplo lo parte en 2 el alineamiento, y lo que hace es realinea, hace un alineamiento bueno, lo que hace es alinear estos grupos y hace un nuevo alineamiento y saca un score para este alineamiento. Esto lo repite varias veces hasta que el score que encuentre no cambie respecto al anterior, lo que quiere decir una convergencia, hasta que se obtenga el mejor alineamiento posible. Uno de los usos que se le dan a los alineamientos múltiples es poder determinar la secuencia de consenso. La secuencia de consenso contiene los caracteres más frecuentes en cada una de las posiciones. Veamos, vamos a sacar la secuencia de consenso de este alineamiento múltiple. En este caso vamos a ver la primera posición. Vean, todos es G, entonces vamos a poner aquí una G. En este caso es G y hay una T, pero bueno, en esta posición el nucleótido más frecuente es una G, y entonces ponemos la G. En esta posición es fácil, es la C, y en esta posición, aunque tenemos una A, el nucleótido más frecuente es la C, y la ponemos. Y bueno, así vamos viendo. En este caso sería la G, en este caso es la C, en este caso es la G, la C, en este caso es la A, la G, en este caso es la C. Vean, 1, 2, 3, 4 contra 3, es 1, 2 y 3. Entonces ponemos la C, en este caso sería la G y en este caso sería la G. Y esta es una secuencia de consenso que se obtiene a partir de un alineamiento múltiple. Vean, una de estas desventajas es de usar secuencias consenso, es que si nosotros, por ejemplo, hacemos una búsqueda de esta secuencia consenso en la base de datos, por ejemplo, contra estas 7 especies, lo que nosotros encontraríamos sería solamente un resultado, que es este caso, porque en este caso, este es la única especie que cumple con el consenso. Las demás especies tienen 1 o 2 cambios y no cumplen con los consensos, y entonces esta búsqueda no nos permitiría encontrarla. Ok, pero bueno, para contrarrestar este problema, pues lo que se hace es usar el código UPAC cuando hay posiciones que son ambiguas. ¿Okay? Por ejemplo, en este caso tenemos 1, 2, 3, 4 Gs y tenemos 3 Cs. En realidad, aquí no podríamos decidir qué nucleótido va en esta posición, entonces usamos el código de UPAC. Cuando tenemos C o una G, corresponde a una S, que significa Strong Base Pairing. Entonces aquí ponemos la S. En este caso tenemos una G y una T, pero es claro que en esta posición lo más frecuente es G y ponemos G. Posteriormente sigue la C. En este caso es el mismo caso que en la posición 2, en donde tenemos una C y una A, pero es claro que en esta posición es una C. Posteriormente viene una G, y vean, esta posición tenemos 3A y 4C, entonces es una posición en la cual no sabemos qué nucleótido va aquí, es un poco ambiguo, y entonces vamos al código UPAC, donde una A y una C corresponde a una M. Bueno, y así continuamos haciendo nuestra secuencia consenso, y en este caso, por ejemplo, tenemos un ejemplo similar. En este caso no sabemos si es C o T, entonces usamos una Y, que corresponde a pirimidinas. Los alineamientos múltiples también son útiles para determinar los patrones. Estos patrones generalmente se usan para proteínas.
Vean, los patrones especifican todos los posibles caracteres en una posición. ¿Ok? En este caso, vamos a sacar el patrón de este alineamiento. En este caso sería G en la primera posición, G, CC y G. Vean, aquí no hay cambios. Sin embargo, en esta posición puede ser una C o una A. Entonces nosotros lo especificamos que en esta posición puede ser una A o una C. Y eso lo especificamos con unos corchetes. ¿Ok? Y usamos estos guiones para separar los patrones. Posteriormente viene una G, una C, una A, una G. Y viene esta posición en la que tenemos C o T. Y entonces especificamos con corchetes que en esta posición puede ser una C o una T. Posteriormente viene una G. Y en esta posición, vean, pueden ser G, C o T. Y nosotros lo especificamos con los corchetes que puede ser G, C o T. Entonces este es el patrón obtenido de este alineamiento múltiple. Vean, esa es la sintaxis que se usa para los patrones, donde X corresponde a cualquier aminoácido. Como vimos, corchetes nos indican los residuos permitidos en la posición, y estas llaves lo que nos indica son, a diferencia de los corchetes, son los residuos prohibidos en esta posición. Y también en esta sintaxis se usan los paréntesis, en donde podemos indicar con un número cuántas veces se repite un aminoácido o en qué rango de repetición se repite este aminoácido. ¿Ok? Y vean, este símbolo lo que denota sirve para separar los patrones. Entonces vamos a sacar el patrón de este alineamiento en una región de proteínas. Vean, en este caso, en la primera posición puede ser una P o una D, y aquí lo especificamos. En el segundo caso puede ser una N o una G, y lo especificamos. Y vean cómo en la tercera posición solamente es una R, y aquí lo marcamos. Posteriormente vienen pueden ser cualquiera de tres aminoácidos, y se marca con X, que es cualquier aminoácido, que lo encontramos 3 veces. Ven, 1, 2 y 3. Aquí marca. Esta región la marcamos con esta notación. ¿Ok? Posteriormente viene esta región conservada, YIKL, y la ponemos. Luego encontramos 6 nucleótidos hasta encontrar un aminoácido conservado. Vean, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces aquí estamos diciendo que hay 6 aminoácidos, cualquiera de los 6 aminoácidos. Cualquier aminoácido puede ir aquí 6 veces. ¿Ok? Luego viene una G, luego viene cualquier aminoácido 3 veces, 1, 2, 3, una I en esta posición, y luego viene una E o una K. ¿Ok? Este es el patrón para esta región de una proteína. Y vean para qué es útil este tipo de patrones. Bueno, pues sirven para buscar proteínas en bases de datos. Por ejemplo, en esta página ProSite, uno puede introducir el patrón. Vean, este es el patrón que obtuvimos anteriormente, y lo introducimos para hacer la búsqueda. Entonces nosotros introducimos el patrón, le ponemos buscar, y lo que nos va a dar son resultados de proteínas que contengan este patrón. En este caso yo usé una región de la proteína NSP de Begomovirus, y como pueden ver, al hacer la búsqueda de este patrón, yo pude encontrar a estas proteínas de Begomovirus, ¿ok? Que es la proteína NSP. Ok, también los alineamientos múltiples nos sirven para obtener lo que se llaman logos de secuencias. Los logos de secuencias son una representación gráfica de la conservación de una secuencia, ya sea de aminoácidos, de DNA o de RNA. Vean, en este caso se ponen los nucleótidos que están en cada una de las posiciones, y la altura
la altura de cada una de las bases nos indica la frecuencia que está en una posición determinada. Veamos. En este caso, en la posición número 1 tenemos G o C. Y vean, aquí lo tenemos. Es ligeramente más frecuente la G y es un poco más grande que la C. ¿Ok? En la segunda posición tenemos una G muy frecuente y una T no tan frecuente. Y vean cómo el tamaño de la G es mucho más grande que la T. En la tercera posición todos tenemos una C y entonces la C es de un tamaño mucho mayor. ¿Ok? Bueno, esto simplemente es una representación gráfica de la conservación de las secuencias y es muy útil para ver visualmente cuál es la región conservada dentro de una secuencia. Otro de los usos que se le da a los alineamientos múltiples es poder determinar una matriz de posición, una matriz de puntaje específica de posición, que en inglés es Position Specific Score Matrix, y ustedes en los artículos científicos lo van a encontrar como PSSM. Ok, esta PSSM es una matriz que asigna puntajes a cada nucleótido o aminoácido para cada posición del alineamiento. En este caso, vean, esta es la posición. En este caso tenemos 13 nucleótidos y entonces ponemos 13 columnas, ¿ok? Y solamente ponemos 4 filas, pues porque en este caso solamente tenemos A, G, C o T, ¿ok? Entonces, vean, en la posición número 1, la frecuencia de la base A es 0, no tenemos ninguna A. De una G es de 1, de la C es 0 y de la T es 0. Para la posición 2 tenemos una frecuencia de 0.86 para G y 0.14 para la T. Vean. Y ahora vamos a ir a la posición 11, nada más para que, como ejemplo, en la posición 11 tenemos en esta posición 2 nucleótidos, que es la C y la T. Entonces, la frecuencia de C en este caso es de 0.57, mientras que la de T es 0.43. Y vean, así es como se hace este tipo de matrices. Bueno, este tipo de matrices en realidad se usan como matrices de sustitución para hacer búsquedas más específicas y tratar de encontrar motivos conservados dentro de una proteína. Este tipo de búsquedas con este tipo de matrices lo usa preferentemente el algoritmo que se llama CBLAST, que el cual veremos en otras sesiones. Ok, entonces ahora lo que vamos a hacer, vamos a mostrar cómo hacer un alineamiento usando el algoritmo MAF, que es uno de los más usados actualmente. Nosotros podemos hacer el alineamiento con el algoritmo MAF y directamente en el servidor del algoritmo, y aquí esta es su página donde nosotros podemos entrar, o lo podemos hacer a través de un paquete de programas bioinformáticos que se llama UGEN, y ustedes van a poder descargar este programa de esta página. Bueno, este video lo voy a concluir aquí y voy a hacer un video en donde voy a mostrar ejemplos de cómo hacer un alineamiento usando el servidor y usando UGEN.